espero que estén bien, que hayan terminado bien la semana. Siempre es un desafío, por lo menos para mí, tener que preparar un tema, ya sea para el sábado, para el club o para las reuniones que tenemos de jóvenes, pero también siento a la vez que es una bendición, porque entiendo que en ese momento y en este momento lo que se habla es la palabra de Dios, y es Dios el que habla a través de cada uno de nosotros. Y el tema de esta mañana es para que podamos cada uno internamente y en comunión con Dios analizar a dónde estuvimos, a dónde estamos y a dónde queremos estar. Nos ha pasado a la mayoría, creo, que hemos ido a lugares a vacacionar en donde hay mucha concurrencia de gente. No sé, por ejemplo, yo tengo familia en Carlos Paz, entonces hubo años que fuimos de vacaciones allá en plena temporada. Y hay horarios del día en los que no podés salir, del día o de la noche, en los que si querés hacer alguna actividad no podés, porque hay tanta gente que no se puede. Y pasa mucho en estos lugares turísticos de gente que se junta a esperar a la salida de un teatro a que salgan los famosos, ¿no es cierto?, a saludarlo, a pedirle una foto, un autógrafo, lo que sea. Y pasa esto en Carlos Paz, en Mar del Plata, que son los lugares más concurridos. Y bueno, y me ha pasado a mí esto, supongo que o les ha pasado a ustedes también o lo han visto en la tele, esto que les estoy comentando, ¿no es cierto?, de estar atrapado entre esa multitud de gente esperando a un conocido. Y de esto quiero hablar esta mañana, ¿no es cierto?, de las multitudes. Y cómo, ¿no es cierto?, Dios, a través de su palabra, nos hace comprender ciertas cosas. Vemos que a través de diferentes situaciones en la Biblia se presentan varias multitudes. Y la primera es la multitud que se encontraba cuando Jesús alimenta a los 5.000. Vamos a Juan capítulo 6. Y en sí la predicación no va a tener en sí el foco en lo que sucedió en ese momento. ¿Fue importante? Sí, fue importante. Juan capítulo 6. Acá Jesús se vuelve a encontrar con sus discípulos después de que los había mandado a predicar y a echar demonios. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 9. Ahí nos dice que Jesús había enviado a sus discípulos a hacer esta misión. Una vez que vuelven al encuentro con Jesús, imagínense el tiempo que había transcurrido, estaban cansados, querían descansar y estar un poco apartados de la gente. Y por eso Jesús con sus discípulos se van a un lugar alejado, un lugar desierto, cruzan el mar de Galilea y van hacia el desierto de Bethsaida. La Biblia no lo dice, pero sí nos dice Ellen White que se comentaba dónde estaba Jesús o a dónde se había ido. Entonces esos comentarios hicieron que, bueno,
yo le digo a este, el otro le dice al otro, y bueno, vamos todos. Porque habían escuchado lo que los discípulos estaban haciendo, habían hecho. Y anteriormente Jesús también venía sanando gente. Entonces, sabían lo que Jesús estaba haciendo. Y querían ir a ese encuentro. Querían estar con Jesús. Por eso es que, bueno, se enteran dónde está y inmediatamente se corre la voz y van todos hacia ese lugar. Cuando Jesús ve toda esta multitud de gente que se acerca, siente compasión de ellos y les predica la palabra. Esto, bueno, podemos ver ahí el versículo 3 del capítulo 6, dice entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Bueno, comenta que se acercaba la Pascua. Se ve que lo que habló Jesús y lo que estuvo haciendo fue tanto que, bueno, que ya se hizo tarde. Se hizo tarde y había gente que venía desde lejos. Había gente que venía desde lejos al encuentro. Y bueno, acá se plantea una duda, ¿no es cierto?, de qué es lo que Jesús hace y qué es lo que sus discípulos hacen también con esta gente. Y cuando Jesús vio que estaba toda esta cantidad de gente, manda a sus discípulos bueno, dice, ahora hay que alimentarlos, no se vayan a ir o se vayan a desmayar en el camino. Porque había gente que no era de ese lugar, entonces tenían que volverse. Y acá la cuestión, ¿no es cierto? Bueno, con la plata que tenemos no nos alcanza para alimentar a toda esta gente. Y tampoco había, estaba en un lugar desierto, tampoco había de dónde sacar alimentos para tanto. Y bueno, acá es donde se presenta, ¿no es cierto? O encuentran al muchacho este que tenía los 5 panes y los 2 peces. Entonces, ahí es cuando se produce este milagro de que alcanza y sobra el alimento para todos. Pero este no es el tema de la cuestión de esta mañana, sino qué es lo que pasa después de esto. Jesús alimenta a toda esta gente, la gente se va, Jesús también se va, se aparta con sus discípulos. Podemos ver después en la parte que sigue, que viene, ¿no es cierto?, cuando están sus discípulos en la barca y había mucho viento, estaba feo el clima, ¿sí? Y Jesús no estaba ahí, pero bueno, vuelve a suceder este otro acontecimiento que es que sus discípulos ven a Jesús caminar en el agua. Elena White en el Deseo a toda la gente nos dice que la gente escuchaba las palabras de misericordia de los labios del Hijo de Dios, palabras que le parecían un remedio que aliviaba su corazón. El poder sanador de su mano divina impartía vida a los moribundos y alivio y salud a los que sufrían enfermedades. Aparentemente toda la gente que estaba ahí era porque tenía una necesidad. Y Jesús vio que había en ellos una necesidad para suplir. Pero, y como dije recién, lo curioso viene ahora. Versículo 22. Dice, al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar se dio cuenta que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que se habían ido solos. Versículo 23, pero otras barcas habían llegado de Tiberias junto al lugar
donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron a las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Al otro día la gente, después que ya había sido saciada espiritual y físicamente, vuelve a buscar a Jesús. Van a la orilla del mar y no lo encuentran. Vuelven al lugar donde habían sido alimentados, tampoco lo encuentran. Versículo 25. Encuentran acá a Jesús y le preguntan: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? A mí me sorprende la respuesta de Jesús, tanto en el tacto que tuvo como en la forma directa de decir las cosas. Jesús le dice: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Entonces esta multitud de gente, sabemos que fue en un principio y muchos tenían una necesidad que suplir, ya haya sido espiritual o física o ambas, y fueron saciadas, porque Jesús no solamente que los alimentó, sino que antes les había estado hablando a cada uno de ellos. Y vuelven al otro día. Muchos se retiraron, se fueron a sus hogares, a su ciudad, a su pueblo, pero otros vuelven. Y Jesús le dice: ustedes no vuelven porque necesitan de mí, ni por lo que vieron, porque sabían que no había alimento para todos. Sin embargo, todos se alimentaron. Ustedes volvieron por los panes y por los peces. Ustedes volvieron para volver a llenarse físicamente. Después que Jesús dice esto, una parte entra en reflexión y pregunta: entonces, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esto está en el versículo 28. Jesús le dice, el versículo siguiente: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien ha enviado, que Él ha enviado. Pero hay otra parte que sigue insatisfecha con la respuesta de Jesús y le pregunta: bueno, pero ¿qué señales tenemos que ver? ¿Qué es lo que tenemos que ver para que nosotros creamos? Esto está en el versículo 30. Y le reprochan encima, le dice: nuestros padres en Egipto comieron maná que les dio Moisés. ¿Pero qué le dice Jesús? No, Moisés no le dio el alimento a sus padres, fue Dios el que alimentó a su pueblo. Siguieron sin entender estas personas cuál era la verdad que Jesús le quería comunicar. Y de vuelta en el versículo 40 les dice: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré al final. No había mucho más, la respuesta era simple, pero no, querían más. Vieron lo que Jesús hacía, estuvieron ahí cuando Jesús lo hizo. Sin embargo, demandaban más. Esta multitud que queda es la que más demandaba de Jesús. Bueno, si vos realmente sos el Mesías, sos el enviado de Dios, bueno, entonces alimentarnos de vuelta. Queremos de vuelta de ese pan. Y no entendían que realmente el pan que necesitaban era Jesús. No eran ni los pescados, ni los panes, ni un banquete. Vamos a pasar a la siguiente multitud de gente.
Lucas capítulo 23. Acá vemos a la multitud en la sentencia a muerte de Jesús. La multitud anterior se había formado porque habían escuchado de lo que Jesús estaba haciendo. Esta multitud es convocada por Pilato, vemos el versículo 13, dice entonces Pilato convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. Entonces es Pilato quien convoca esta vez a esta multitud de gente para darle la sentencia a Jesús. Recordemos en este punto Jesús había sido tomado como prisionero y estaba este debate, ¿no es cierto?, de bueno, ¿qué hacemos ahora que lo tenemos? Y nadie quería hacerse cargo, porque no lo encontraban culpable de nada. Herodes no lo encontraba culpable de nada y Pilato tampoco. Entonces alguien tenía que, ellos no se iban a hacer cargo de un inocente, entonces tenían que pasarle la responsabilidad a otro. Y bueno, da la casualidad, no da la casualidad en realidad, no existe casualidad en esto, da la causalidad que justo era Pascua y tenían como costumbre liberar a un preso en Pascua. Entonces dicen, bueno, una forma, los cargos altos de librarse esto, bueno, está esta posibilidad, vamos a darle a elegir al pueblo a ver qué decide y que ellos se hagan cargo de esto. Entonces se le da a elección, ¿no es cierto?, a Jesús o a Barrabás, a quien había que soltar. Y el versículo 18 dice que toda la multitud gritó a una diciendo, fuera con ese, suéltanos a Barrabás. De vuelta, Pilato, queriendo liberar a Jesús, porque sabía que era inocente, le vuelve a preguntar igual, ¿a quién libero? Y esta vez, dice el versículo 21, que volvieron a gritar, pero esta vez diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Y otra vez, ¿no es cierto?, tiene que Pilato volver a preguntar, ¿realmente esto es lo que quieren? Y ya la euforia de la gente era tal, y estaban tan cegados, que pedían a gritos, ¿no es cierto?, que fuera crucificado. Y dice que las voces de los principales sacerdotes fue sobre el resto de la gente. Quiero ver Mateo 27, 20. ¿Querés leerlo? No, sí, también. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que diese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Entonces, había gente dentro de esta multitud que persuadía al resto. El Marcos en el mismo relato nos dice que incitaron a la gente a elegir a Barrabás.
en lugar de Jesús. Entonces, en esta multitud de gente había personas influyentes o voces influyentes sobre el resto y voces que callaron. Sin duda, el plan de Dios debía cumplirse y esto debía ocurrir. Sin embargo, el trasfondo de esto, para que ya después pasemos a la próxima, era diferente. Esto se da y el enemigo de Dios en este momento incita tanto a la multitud porque quería que demostrara su poder divino, que sacara su poder divino y se librara de esto. Entonces, si Jesús se libraba de este maltrato, de este no sé si castigo o sí, tortura, eso, de esta tortura que estaba sufriendo, si él se libraba por sus propios medios o por su propio poder, entonces el plan de salvación no iba a tener sentido. Y Ellen White nos dice eso en la historia de la redención, que había ángeles del enemigo entre la multitud haciendo esto, ¿no es cierto? Incitando a que, incitando uno al otro a que lo golpearan a Jesús, porque más adelante vemos que la misma multitud es la que lo golpea, es la que lo cubre, lo escupe, lo insulta. Son ellos mismos. Y hay una cita también que dice que Cristo sabía que había llegado a un punto decisivo en su historia. Las multitudes que hoy deseaban exaltarlo al trono, mañana se apartarían de él. El chasco que sufriera su ambición egoísta, hablando de la gente, iba a transformar su amor en odio y sus alabanzas en maldiciones. Mucha gente había visto los milagros que Jesús había hecho, había escuchado la palabra de Jesús durante sus años de ministerio. Sin embargo, se encontraba ahora en este momento insultándolo, golpeándolo, sin creer que él era el Hijo enviado por Dios. Y hay otra cosa también curiosa en esto y que nos da pie para hablar de la siguiente multitud. Capítulo 28 de la historia de la redención dice que el aspecto y las palabras del Señor durante su juicio causaron una profunda impresión en las mentes de los muchos que se hallaban presentes en esa ocasión. El resultado de la influencia ejercida entonces resultó evidente después de su resurrección. Entre los que se añadieron a la iglesia había muchos cuya convicción comenzó en el momento del juicio de Cristo. ¿Tenía que suceder esto? Sí, tenía que suceder. Y así como Jesús cuando alimenta a los 5.000 predica con palabras y con hechos, con su milagro, en este momento Jesús sigue predicando. No con palabras, sino con la actitud que tuvo hacia lo que le estaban haciendo. Jesús siguió manso, siguió humilde, no elevó ninguna palabra hacia ninguna de las personas que lo estaba torturando. Todavía tenía esperanza en esas personas, esperanza de que su corazón cambiara. Y acabamos de leer que fue así. Muchas de las personas en ese momento fueron transformadas. Vieron que alguien inocente
estaba sufriendo por culpa de personas que no merecían la pena. Entonces en ese momento también transforma su vida. Y vemos esto, que también Jesús siguió predicando hasta el último momento. Y la última multitud de la que vamos a hablar esta mañana es la multitud eterna. Apocalipsis capítulo 7. Hasta acá vimos dos hechos históricos de dos multitudes que estuvieron presentes en estos hechos históricos. De lo que vamos a hablar ahora es una multitud que va a estar presente en un futuro. Versículo 9 dice: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Analizamos antes quiénes eran las multitudes y por qué se encontraban ahí en ese momento. Ahora, ¿quién es esta multitud que se encuentra en este momento con Jesús? Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Esta es la multitud triunfante, la que se va a encontrar con Jesús y no lo va a atosigar. Es una multitud que ya sació sus necesidades físicas, espirituales y necesita estar con aquel que lo salvó, adorarlo y alabarlo. Podemos ver el capítulo 14, el versículo 4 y 5, que acá también nos aclara, ¿no es cierto?, quiénes son los que forman parte de esta multitud. Dice: estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estos son los que se van a encontrar con Dios. ¿Por qué dice son sin mancha delante del trono de Dios? Y porque esta multitud aceptó el sacrificio que Cristo hizo por ellos. Por eso dice que sus vestiduras son blancas, porque fueron blanqueadas con la sangre del Cordero. Esta multitud acepta que Cristo fue el enviado por Dios para salvación y redención de sus pecados. Sabemos que dentro de esta multitud, y como dije recién, va a haber mucha gente de la que estuvo en la sentencia de Jesús y mucha otra gente que estuvo en cuando fueron alimentados. Ahora, para que
cada uno podamos analizar en qué multitud nos encontrábamos, en dónde estábamos, a dónde estamos ahora. Me analizo yo, pidiendo la dirección de Dios, ¿a dónde me encuentro ahora? ¿En qué multitud estoy? ¿Soy el que le exige cada día a Dios, bueno, quiero más de esto, quiero un auto nuevo, quiero una casa nueva, quiero comprarme, quiero saciarme yo físicamente y le exijo más a Jesús? ¿Soy de esa multitud? ¿Soy de los que dudan de las promesas? ¿Soy el que duda de cuál es la voluntad de Dios? Porque no veo que se cumpla mi voluntad. No, sí, bueno, a ver, Dios, quiero que me des trabajo. Ahora, ¿por qué? Si yo me analizo, ¿por qué quiero trabajo? ¿Lo necesito? Y si lo necesito, o si no lo necesito, ¿qué voy a hacer después con eso? ¿Eso me va a alejar de Dios? ¿O va a hacer que esté más cerca de Dios? Entonces, cuando vemos que no se cumple mi expectativa de lo que le estoy pidiendo a Dios, lo rechazo, me enojo con Él. Y termino siendo parte de la multitud que lo escupió y que lo insultó. Muchas veces consciente, muchas veces inconscientemente. Pero terminamos siendo parte de esta multitud. Y yo creo que es lo que más nos cuesta y hacia donde queremos ir, somos de la multitud que acepta el sacrificio que hizo Jesús. Yo creo que si sentimos que, y después analizamos en dónde estuvimos, y si nos movimos de ese lugar, o tenemos la intención y la voluntad de movernos del lugar, entonces vamos por el camino correcto. Si yo me analizo y veo que hace mucho tiempo que estoy en el mismo lugar, entonces hay algo que tengo que cambiar. Hay algo dentro mío que tiene que cambiar. Cuando a mí personalmente, cuando hay mucha gente, me siento agobiado. Entonces necesito salir de ese lugar. Pero hay mucha gente que se siente cómoda estando rodeada de tanta gente, de tanto ruido, de tanto barullo. Entonces, ¿en qué lugar nos encontramos nosotros? ¿Y qué decisión tomamos? ¿Nos acostumbramos a todo ese tumulto de gente, a estar ahí cómodos con todo ese ruido? ¿O decidimos salir de ahí? Y queremos ser parte de la multitud que le va a dar honra, gloria a Dios al final, cuando Él venga. Porque esta última multitud no le va a reclamar nada a Dios. Esta multitud, la última, es convocada y elegida por Dios, no por los hombres, no por lo que el otro me dijo. Esta es convocada por Dios. Entonces, si Dios nos está llamando a formar parte de esa multitud, entonces tenemos que estar agradecidos por eso. Y como dije al principio, esto nos puede servir para analizarnos, para saber a dónde estamos en este momento, para saber cómo está nuestra relación con Dios y para saber a dónde queremos ir.